agradecerte, Señor, de aquello con lo cual tú nos has bendecido, Señor. Queremos orar también por este tiempo, Señor, por el tiempo de la palabra, para rogar, Señor, que hoy tu Santo Espíritu tome este lugar, tome cada vida, Señor. Que hoy, Señor, tu Santo Espíritu, Señor, nos edifique, Señor, en la verdad de tu palabra, Padre Celestial. Que nos escudriñe, Señor, y que el día de hoy podamos ser escudriñados por tu palabra, que es santa, que es infalible, que es eterna, Señor. Tú dijiste de ella, Señor, que el cielo va a pasar y la tierra, pero tu palabra permanecerá para siempre, Dios mío. Y hoy, Señor, oramos para que tú, Señor, seas tomando el control en este tiempo de palabras, Señor. Y que tú nos hables, Señor, que tú proveas el alimento, Señor, que proviene de ti, el alimento espiritual de tu palabra, Señor, a tus ovejas, amado Padre Celestial, por las cuales tú diste tu vida, Señor, a las cuales tú tienes, Señor, guardadas en el hueco de tus benditas manos, Padre Celestial, porque te fueron concedidas a través de la gracia, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta tarde nos ponemos en tus manos para que tú nos dirijas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Gracias. Bueno, hermanos, vamos el día de hoy a iniciar con la predicación. Como saben, como comentábamos al inicio, el siguiente mes, hermanos, hoy estamos ya el último sábado del mes de agosto. En el siguiente mes vamos a estar hablando todo el tema sobre temas de sanidad del alma. Va a estar muy bueno, así para que no se lo pierda y pueda estar aquí con nosotros, estar presente. Debido al programa de sanidad del alma que tenemos en el mes de septiembre y después le sigue en octubre el mes de la Reforma Protestante, vamos a cada primer sábado. ¿Se acuerdan que llevamos ya, me parece que desde marzo, si no me equivoco, abril, hemos estado viendo un tema doctrinal el primer sábado de cada mes, que es los sábados en donde participamos de la comunión, ¿sí? Y hemos estado viendo los artículos de fe que creemos como congregación, que creemos como iglesia, que lo hemos dicho estas veces, son extraídos de la iglesia metodista. Debido a que vamos a hacer una pausa y todo septiembre y octubre no vamos a estar viendo ninguno de los temas doctrinales, el día de hoy vamos a ver uno, ¿sí? Porque vamos a retomarlos hasta noviembre, hasta el primer sábado de noviembre estaríamos retomando otra vez nuestra serie de artículos de la confesión de fe, de lo que creemos como congregación, ¿sí? Voy a hacer una mención de los artículos que hemos visto. El artículo 1, ya lo vimos, es Dios Trinitario. El artículo 6 son los sacramentos, que es el bautismo y la Santa Cena. Los vimos por separado. El mes pasado tuvimos los bautizos. El artículo 8 lo vimos al inicio de este mes, que es la reconciliación por medio de Cristo. Y el día de hoy vamos a ver el artículo 5, hermanos. El artículo 5 es la iglesia, ¿sí? La iglesia santa, católica y apostólica, ¿sí? Otra vez, la iglesia santa, católica y apostólica. Y antes de que hayan, sé que pararon por ahí las antenitas, ¿verdad? Porque escucharon la palabra católica. Antes de que quieran aventarme tomates, ¿sí? Y decir, este es un pastor hereje, porque ya somos católicos. Antes de eso, quiero que podamos permitir abrir nuestro entendimiento, permitir poder abrir nuestra mente a la Escritura, hermanos, porque las tradiciones nos han hecho caer, la historia nos ha hecho caer en tradiciones, y es importante que como cristianos y como hijos de Dios, no nomás nosotros totalmente, ni la denominación metodista, ni la denominación pentecostal, ni cualquier, sino hablando de la Iglesia General de Cristo, es importante que la Iglesia pueda entender que la autoridad de la palabra de Dios está por encima de toda creencia o tradición que nos hayan inculcado, ¿sí? La autoridad de la palabra de Dios está por encima de toda creencia o tradición que nos hayan inculcado desde niños, ¿sí?
y no se preocupen, ahorita vamos a dividir los temas. El concepto de la iglesia vamos a ver en 5 temas, que el primero es el fundamento de la iglesia, el segundo vamos a ver las 3 definiciones, vamos a ver lo que es iglesia santa, vamos a ver lo que es iglesia católica, lo que verdaderamente es una iglesia católica, lo que es iglesia apostólica, y por último estaremos viendo el pacto de Dios con su iglesia, ¿sí? Así que bueno, vamos a iniciar con el fundamento de la iglesia, luego nos vamos a iglesia santa, luego nos vamos a iglesia católica para que podamos ver el contexto, iglesia apostólica y pacto de Dios con la iglesia, ¿sí? Para iniciar con el fundamento de la iglesia, hermanos, quiero que me puedan acompañar con sus Biblias, si tienen un ejemplar ahí, al libro de Mateo, del capítulo 16. Mateo 16, y vamos a irnos al versículo 13. Amén. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Versículo 16 dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hasta ahí. Hermanos, en el versículo 16, Pedro hace lo que conocemos como la confesión de Pedro. De hecho, si lo ven ahí en el subtema de la Biblia, pueden leerlo ustedes como la confesión de Pedro. Pedro tiene una revelación divina, ¿sí? Pedro recibe de parte de Dios, ¿sí? Esto es bien importante que podamos entenderlo. Pedro recibe de parte de Dios la revelación, el entendimiento de que Cristo Jesús era el Mesías que Dios había enviado para salvar a la humanidad. Y es importante que podamos entender que esta revelación, este entendimiento que Pedro tuvo del Hijo de Dios, no fue un entendimiento que él logró por su capacidad intelectual, por lo que él era, por lo que él trabajaba, por lo que él estudiaba, sino porque Dios mismo se lo reveló. Aquí mismo Jesucristo se lo dice en el versículo 17. Eres bienaventurado, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Bien? ¿Cuántos creen que Jesús es el Hijo enviado de Dios? Amén. ¿Cuántos han creído que Él es Señor, que Amén. Él es Salvador, que Él vive y reina eternamente? Amén. Gloria a Dios. Podemos saber a través de la palabra de Dios que somos bienaventurados de parte de Dios porque hemos entendido esta gran verdad de que Jesús es el Hijo enviado de Dios, quien nos ha salvado y nos ha limpiado de todo pecado. Después de esta confesión donde Pedro confiesa la divinidad de Cristo, confiesa que Él es el Señor, confiesa que Él es el enviado que había de venir, Jesús le revela a Pedro ahora su identidad personal de Pedro, lo que Él es, y la relación de su identidad, de la identidad del apóstol Pedro con la iglesia. En el versículo 18, el Señor Jesucristo le dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Desde aquí partimos.
Este versículo es muy mal interpretado por la Iglesia Católica Romana. Les decía ahorita, la Iglesia es santa, es católica, ya es apostólica, ¿va? Y yo sé que ya todos querían salir corriendo de la iglesia porque vieron que el pastor dijo católica, ¿verdad? Ok. Hay que podamos, les decía ahorita, necesitamos dejarnos abrir nuestro corazón y permitir que la palabra de Dios nos escudriñe por encima de toda tradición, por encima de toda creencia, por encima de cualquier cosa. Tenemos que tener la humildad de decirle: Señor, lo que yo sé no importa, lo que me han enseñado, eso no importa, lo que importa es lo que está revelado en tu palabra, que es la verdad, que es santa y que es infalible. Entonces, este versículo ha sido mal interpretado por la Iglesia Católica, ¿sí? Aquí en ningún lado, y en todo el contexto, en ningún lado Jesús menciona la palabra papa, y Jesús no le dice a Pedro que es el papa, y Jesús no le dice a Pedro que él es el papa de la iglesia, y Jesús no le dice a Pedro que él va a ser el líder de los apóstoles. De hecho, en el capítulo 18, si ustedes continúan más adelante, los apóstoles discutían sobre quién era el mayor. Entonces, no hay tal cosa como un papa en la iglesia. ¿Sí? No hay tal cosa como eso, es algo que se inventaron ahí en el año 350, ¿verdad? 350 después de Cristo, ¿sí? Cuando Constantino, el emperador grande, decidió abrir oficialmente la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué es que tenemos que entender esto, hermanos? Porque cuando tú hablas con un católico te va a decir: no, pues es que tu iglesia se fundó en el 1700 después de Cristo. Mi iglesia se fundó en el 350 después de Cristo. Y tu iglesia es nueva, entonces tu iglesia es un hereje. Y no, nosotros no podemos permitir, decirle a los católicos, permitir a los católicos romanos que nosotros nacimos en el 1700 después de Cristo, es prácticamente darles la razón, es prácticamente hacerles ver que la fe cristiana protestante es una mentira y que ellos tienen la razón. Entonces, por esa razón es que no podemos dejarlo de esa forma, sino tenemos que estudiar la historia de la iglesia desde el libro de Hechos, la era patrística, que son los padres que vienen después de los apóstoles, y la persecución de la iglesia, ¿sí? Del original griego, ¿sí? La palabra Pedro significa, es la palabra Petros, ¿sí? Repitan después de mí: Petros. Esa es la palabra del original griego que Jesús utiliza cuando él dice: yo también te digo que tú eres Pedro. Él le dice: tú eres Petros, en el original griego. Y del original griego, la palabra que el Señor Jesucristo utiliza sobre esta roca no es la misma cuando menciona a Pedro. Él utiliza una palabra diferente que tiene connotaciones y significados diferentes, y es la palabra Petra, ¿sí? Repitan después de mí: Petra, ¿sí? O sea, sería así: yo también te digo que tú eres Petros, y sobre Petra edificaré mi iglesia. Si lo interpretamos del original griego, así están conjugadas estas palabras. ¿Qué quiere decir cada una de ellas? Bueno, del original griego, la palabra Petros, la cual Jesús utiliza para Pedro, es simplemente una piedra, una roca, cualquier piedra que veamos por ahí. Y el Señor Jesucristo le hace ver esto a Pedro, porque aquí le estaba diciendo que esto se lo reveló el Padre, pero unos versículos más adelante le estaba diciendo: líbrate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. No ponen la mirada en el reino de Dios, ¿sí? Pedro era muy atrabancado, ¿sí? Entonces, funcionaba más o menos así, como una piedra de tropiezo, ¿verdad? Entonces, Dios estaba moldeando su vida. El Señor estaba trabajando con la vida de Pedro. Sabemos todo lo que sucedió después del Pentecostés, ¿verdad? Petra es una masa rocosa que funciona como fundamento, ¿sí? Petra es una masa rocosa que funciona como fundamento. Este adjetivo no se lo dijo a Pedro. Este adjetivo el Señor Jesucristo lo utiliza en Mateo 7:24. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 7, 24, versículo 24. Es esta misma palabra. Dice así la palabra de Dios: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace,
le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, o sea, sobre Petra, mismo adjetivo del original griego. ¿Qué quiere decir? Y sabemos a través de la palabra de Dios que quién es esa roca. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Es Jesucristo. El Señor Jesucristo es el fundamento de la iglesia. Entonces lo que Jesucristo estaba diciendo es que la iglesia que Él mismo iba a edificar, la iba a edificar sobre Él mismo. Aleluya. Sobre Él mismo, ¿sí? Lo primero que tenemos que saber y entender, hermanos, es que tú y yo, como iglesia local y después como el cuerpo de Cristo, ahorita lo vamos a ver, como cuerpo de Cristo tenemos un fundamento. Tenemos un fundamento. Y ese fundamento no es un fundamento humano, no es una filosofía, no es un movimiento, no es una empresa, no es una persona. Ese fundamento es Cristo Jesús. Aleluya. El fundamento de nuestra iglesia es Cristo Jesús. Por esa razón es que tú y yo podemos tener la confianza de lo que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro. Ahí mismo regresamos en el capítulo 16. Capítulo 16, versículo 18, le dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sí? Contra ella. Hermanos, las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia porque seamos muy buenos. No prevalecen contra la iglesia porque seamos muy perfectos, muy santos, porque sepamos mucho, porque nos vistamos muy bien. No, no, no. Las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia porque nuestro fundamento es Cristo el Señor. Nuestro fundamento es Cristo Jesús. Y es debido a esa declaración que tú y yo podemos tener la confianza y la certeza de que hay seguridad de nuestra salvación. De que hay un plan de parte de Dios para tu vida donde vas a vivir eternamente reinando con Cristo Jesús el Señor. Amén. El tema de la iglesia es tan robusto y tan extenso que los concilios cristianos, hermanos, que vemos después en la era patrística, después de la era apostólica, ¿sí?, definieron y comprendieron que a la luz de las Escrituras, la iglesia, la estructura de la iglesia de la cual el Señor Jesucristo está hablando, la iglesia que está fundada sobre Él mismo, la iglesia de la cual Él dijo que las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella, sobre su iglesia. Hay otras más, esas no son de Él, y el fundamento de esas iglesias no son Jesucristo, pero tú y yo, que somos la iglesia de Él, no vamos a prevalecer porque nuestro fundamento es Él. ¿Sí? Y esta estructura eclesiástica que el Señor Jesucristo ha definido sobre la iglesia, la era patrística, los sucesores después de los apóstoles, distinguieron que hay tres distintivos que evidencian la iglesia que fue fundada por Cristo. ¿Sí? Otra vez, tres distintivos que evidencian que la iglesia fue fundada por Cristo. ¿Sí? Porque si tú vas con un católico romano, el católico romano te va a decir: no, es que tu iglesia la fundó Martín Lutero. No, no es cierto. Mi iglesia no la fundó Martín Lutero. No se fundó en el año 1700. Mi iglesia se fundó en el año 33, 35 después de Cristo, en Hechos 2, en el día del Pentecostés. Ese día se fundó mi iglesia. Ese día se fundó tu iglesia. Y tú y yo tenemos que tener este fundamento bien claro, bien fundamentado, de que nuestra iglesia es la iglesia verdadera. Amén. Hermano, nuestra iglesia es la iglesia verdadera. No hay otra iglesia que sea verdad. No hay una iglesia católica romana. No hay una iglesia mormona. No hay una iglesia de los testigos de Jehová. No hay tal cosa como eso. Todas esas iglesias son iglesias falsas. Dale gracias a Dios de que estás en la iglesia verdadera de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estos tres distintivos son los que comentábamos ahorita: santa, católica y apostólica. Antes de pasar, ¿alguien sabe aquí lo que es un distintivo? ¿Sí? ¿Y saben o no saben qué es un distintivo? ¿No saben? Un distintivo, voy a poner un ejemplo para que se entienda de forma fácil.
Vamos a suponer que llega un vecino que compra una casa nueva a tu colonia. La casa estaba ahí, nunca se había comprado, no sé, tal vez nueva. La compra y este vecino empieza a pintar su casa, ¿va? Y tú lo ves de repente un domingo, un sábado por la tarde, él se compra pintura, solamente se compra pintura azul y pintura blanca, ¿va? Más pintura azul y pintura blanca. Y le empieza a poner unas rayotas, rayas, gloria a Dios, dice el hermano, ¿sí? Rayas blancas y azules, y ves la casa llena de rayas blancas y azules. Todavía ni le pone el logo, ni trae tampoco la camiseta de los Rayados, pero ya pintó toda la casa de rayas azules y que todavía no termina, ¿va? Tú vas pasando por un lado, la ves, y ¿qué es lo que piensas primero? No, pues la está pintando de los Rayados, ¿va? ¿Sí? La está pintando de los Rayados, del equipo del Monterrey. A lo mejor todavía no le ha puesto el logo, no, él no te ha dicho que es rayado porque acaba de llegar, pero como ya le pintó todas las rayas por todos los lados, tú dices, no, pues es que ha cerrado muy rayado el vecino, ¿va? Esto es un distintivo, ¿sí? Es algo que te permite a ti distinguir la esencia de algo, ¿sí? En este caso, en el equipo de los Rayados, pues los distintivos son las rayas azul, la combinación de rayas azul y blanca, ¿va? Si fueran los Tigres, pues sería azul y amarillo, ¿va? Esto es un distintivo. Entonces, en la era patrística, ¿sí? Los padres de la iglesia dijeron, lo que vemos que hace distinguir que es iglesia de Cristo es que es santa, es católica y es apostólica. Vamos a irnos uno por uno. Vamos a ver primero iglesia santa. Amén. Iglesia santa. Y si me lo preguntas a mí, los otros dos creo que los podemos negociar un poco. Creo que son negociables, si me lo preguntas de mi opinión personal. Pero este distintivo, por eso lo coloqué primero. Iglesia santa, si me lo preguntas a mí, este debería ser el distintivo por la cual la gente y el mundo distingue que somos iglesia de Cristo. Por la santidad, por la integridad, por la obediencia. Amén. Si tú estás en tu trabajo y tú tienes tu relación de trabajo con tus compañeros, ¿sí? Ellos apenas te van conociendo, ellos ven que pues tú no hablas como ellos, no dices malas palabras, te invitan a una borrachera y tú no vas porque le dices que no participas de esas cosas, empiezan a tener una plática corrompida y tú te abstienes de esas pláticas, ¿sí? Lo que van a decir es, oye tú, o lo que deberían de decir, ¿sí? Es, oye tú, eres hermano, eres cristiano, porque pues tú no dices maldiciones, no platicas estas cosas, ¿no? ¿Sí? ¿Sí me explico? Desde mi perspectiva, desde mi opinión, nuestra integridad, la santidad, cada uno personal, la santidad de la iglesia en forma general, debe ser el distintivo que nos hace ver como cristianos, ¿sí? La santidad debería ser un adjetivo de ser cristiano, ¿sí? El mundo debería ver que si hay ahí un grupo de personas reunidos que son íntegros, que son santos, que son obedientes, es porque son la iglesia de Cristo. Amén. Vamos a ir al libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mira lo que dice Dios que eres tú. Este es el pueblo del cual tú y yo somos parte, hermano. Ya lo tienen ahí, 1 Pedro 2:9. Dice así: mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? Dios nos ha llamado una nación santa. Dios nos ha llamado linaje escogido. Dios nos ha llamado real sacerdocio. Hermano, es un privilegio tremendo y es una responsabilidad tremenda. ¿Sí? Las dos cosas a la par. Tenemos un privilegio de parte de Dios. Dios nos ve así, ¿sí? Tú tienes que saber como miembro de la iglesia de Cristo, Dios te ve así como parte de un pueblo que ha sido un linaje que Él mismo escogió, como parte de un pueblo que es real sacerdocio, como parte de una nación que es santa.
Dios te ve así. Dios te ve así. ¿Cuántos santos hay aquí? Amén. Amén, hermano. Amén. Amén. No, ni tanto, pastor. Amén, amén. Aquí entra un tema en el que tenemos que permitir que la palabra nos escudriñe, y sabemos también que somos perfectos, pero tenemos que entender, santo no significa sin pecado, nomás que no me quiero meter mucho porque me voy a desviar. Santo no es sin pecado. La santidad que tenemos, hermanos, tú y yo, no es una santidad que tú y yo hemos logrado con mérito, el mérito humano. La santidad que tenemos tú y yo no es una santidad que tú y yo nos la ganamos. ¿Sí? Vamos al libro de Romanos, capítulo 5. Romanos 5. Romanos 5, capítulo 5, versículo 1. ¿Ya lo tienen ahí? Amén. Dice así la palabra de Dios: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hablamos en términos de santidad posicional y santidad progresiva. Quiero contar un testimonio primero voy a contar el testimonio del hermano Juan Wesley y luego el mío personal. ¿Cuántos han leído? No sé si han leído la historia de este hermano, que es el fundador del metodismo, Juan Wesley. Este hermano ya era un sacerdote anglicano, era un sacerdote que él ya trabajaba y predicaba el evangelio para la gente. ¿Sí? Él ya era un cristiano, él predicaba el evangelio. ¿Sí? Este hermano, en el año de 1735, hizo un viaje. Él estaba ya en Europa, viajó a los Estados Unidos, a la región de Georgia. Su intención era ir a hacer evangelismo, a evangelizar a los ciudadanos de aquella región, del estado de Georgia, y algunos ingleses que estaban ahí. En este tiempo, pues los viajes eran en barco, hermanos. Él estaba allá de Europa, iba para Estados Unidos, iba para América, los viajes eran en barco. Este hermano se va en un barco, y en el barco se viene una tormenta muy fuerte, una tormenta que casi hace que el barco naufrague. Y Juan Wesley, cuando estaba ahí en el barco, él empezó a experimentar miedo, porque dijo, pues más que hasta aquí llegué, ¿va? Hasta aquí llegué, y experimentó miedo. Experimentó miedo de saber qué iba a pasar, de si iba a morir ese día. Y en ese mismo barco había unos hermanitos, un grupo de hermanos, que su nombre se hacían llamar cristianos moravos. Habían salido de la iglesia luterana. Este grupito de hermanos que estaban ahí en el mismo barco donde iba Juan Wesley, cuando vino la tormenta, pues Juan Wesley estaba así arrinconado, temblando. Y estos hermanos estaban cantando alabanzas, estaban orando, estaban predicando la palabra, como si nada estuviera pasando, como si no hubiera ninguna tormenta. Y el otro hermano que predicaba y que ganaba almas estaba ahí: Señor, ¿qué está pasando, Señor? Y los otros hermanos estaban orando, predicando el evangelio, alabando tranquilamente. Juan Wesley los ve y se impresiona. Él mismo se confrontó: bueno, pues ¿qué onda, va? Cuando finaliza el viaje, él se acerca con el líder de los moravos, con el líder de esta pequeña congregación, y empiezan a platicar. Este líder moravo le hace dos preguntas a Juan Wesley, que estas dos preguntas son la raíz de la conversión de Juan Wesley y posteriormente la fundación del metodismo. La primera pregunta que le hizo la contestó de volada, ¿sí?
La primera pregunta que le hizo el líder es la siguiente: ¿crees en Jesucristo? Y él dijo, sí, Él es el Salvador del mundo. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Yo te hago esta pregunta a ti: ¿tú crees en Jesucristo? Amén. ¿Crees que Él es el Señor? Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Sí? Y la segunda pregunta que le hizo este líder morado a Juan Wesley fue la siguiente. Él le preguntó, ¿eres realmente salvo? Y en esta pregunta Juan Wesley no contestó y se quedó callado. Esta pregunta no se dio. Yo te pregunto hoy, ¿eres realmente salvo? Amén. Gloria a Dios. ¿Somos realmente salvos? Amén. Esta semana fuimos a acompañar a nuestro hermano Israel. Estuvimos ahí acompañando por el fallecimiento de su hermana, la hermana de Hernández. Y estábamos ahí en la iglesia. Yo siempre he dicho, los velorios cristianos son increíbles, la verdad. Tú vas a un velorio mundano y la gente está toda loca llorando y se entiende en parte, va, pero en un velorio cristiano yo siempre, a lo que he visto hay paz, ¿va? Pero bueno, eso es un paréntesis. Y estaba yo escuchando la palabra del pastor, que Dios bendiga a ese hombre, y él oraba porque había gente ahí que se había acercado, que no era de la congregación, estaba predicando, y él oraba y les decía, y si hoy es tu último día, y si ahorita yendo a la casa pasa un accidente automovilístico y ahí quedas, y si en la noche te da un paro respiratorio, y si en la noche te da un paro cardíaco y mañana ya no amaneces, ¿a dónde vamos a ir? ¿Dónde va a parar tu alma? Este hombre predicaba y dije, gloria al Señor, ¿va? Gloria a Dios. Pregunta similar a la que le hizo el líder morado a Juan Wesley. ¿Eres salvo realmente? ¿Estás seguro de que si hoy viene Cristo Jesús tú te vas a ir? ¿Estás seguro de que si hoy te pasa algo, ya no amaneces mañana, tu alma va a estar eternamente con el Señor? Gloria a Dios. No es como Rondamón, ¿va? Se manda la saliva, ¿va? Creo que es una pregunta, hermanos, que podemos replantearnos, que nos permite analizar nuestra vida. Martín Lutero, otro reformador, él era un padre católico. Y él, también siendo un padre católico, no estaba seguro de si iba a ir al cielo o al infierno. No estaba seguro. Y ambos, este hermano y Juan Wesley, cuando estaban leyendo en una lectura del libro de Romanos, del capítulo 5, se encuentra con este versículo que acabamos de leer. Ya. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la salvación no depende de tu mérito humano. La salvación no depende de lo que tú haces o no. ¿Sí? No es el mérito tuyo. Si tomamos a un pecador y lo ponemos delante de Dios por sus propios méritos, pues Dios lo va a fulminar, Dios lo va a castigar, y justamente la ira implacable de Dios va a ser derramada sobre ese pecador, porque Dios aborrece el pecado, Dios está irado con el pecado. Pero tú y yo, como lo decía Pablo aquí, nuestra justificación delante de Dios no es por nosotros, no es por obras, ¿sí? Es Cristo Jesús quien pagó el precio de la cruz del Calvario. Aleluya. Es Cristo el Señor quien hizo esa obra de salvación para tu vida. Tú tienes que tener fe en esa obra. Tienes que aceptar esa obra en tu vida. El sacrificio que hizo Cristo en la cruz es grande, hermanos. Y ese sacrificio ha pagado y ha limpiado cada uno de todos nuestros pecados. Cada uno de ellos. Por eso es que a través de Cristo yo puedo estar en paz. Amén. Si me pasa lo que decía el predicador, si me voy hoy, gloria a Dios, estoy en paz porque yo sé que me voy a ir con Dios. Porque Amén. no lo hice yo, lo hizo Cristo. Aleluya. Amén. Lo hizo Él. Hermanos, tú y yo como iglesia tenemos que entender que nuestro primer distintivo es la santidad
Y esa santidad que tenemos, tú no la lograste. Tú no hiciste nada para obtener esa santidad. Cristo Jesús, con su obra en la cruz del Calvario, ¿sí?, por gracia, Él te colocó en una posición que es justa delante de Dios. Él te colocó en una posición que es santa delante de Dios. Cuando Dios te voltea a ver, si alguien nos toma a nosotros, que hemos sido redimidos por el Señor, y nos pone delante de Dios, Dios va a ver la sangre de su Hijo Jesucristo en nosotros, y nos va a ver a nosotros totalmente limpios y santos. Gloria a Dios. Amén. Entonces tú y yo podemos confiar que si a través de la fe tú verdaderamente has sido salvo, si a través de aceptar por la fe el sacrificio que hizo Cristo Jesús, tú verdaderamente eres parte del cuerpo de Cristo, parte de la iglesia, tú eres santo. Amén. Otra vez, ¿cuántos santos hay aquí? Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Sí? Y dígalo más fuerte, soy santo, no por mis propios méritos, soy santo porque Cristo me ha colocado esa santidad. Amén. Ahora, también entendemos que la santidad pues es progresiva, ¿verdad? Sabemos que pues tenemos que comportarlo, ¿verdad? Vamos al libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro 1:13. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13. Vamos a leer desde el 13 hasta el 16. Dice así la palabra de Dios: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Amén. Hermanos, la santidad posicional en la cual Cristo Jesús colocó a su iglesia en un estado santo delante de Dios, a través de la gracia, Cristo Jesús también nos dio la capacidad en el Espíritu Santo de que tú y yo podamos ser constantemente santificados, ser progresivamente santificados. ¿Qué significa esto? Que tú no puedes, pues con ganas, porque ya lo hizo Él, porque ya me salvó, pues yo me voy a ir al cielo, el pastor dijo que soy salvo, hombre, ahorita voy a la quinta que me invitaron, me voy a echar unas dos. No. Eso probablemente evidencia que realmente tú no eres salvo, ¿sí? Aquel que ha sido salvo es santo y progresivamente sigue santificándose. Es obediente, ¿sí? No vive conforme a la vida que antes vivía, sino que ahora vive una vida nueva en el Señor, una vida en donde nuestro deleite es obedecer la palabra de Dios. Amén. Tenemos un privilegio porque Dios nos ha colocado santos delante de Dios, y también es una responsabilidad. Nuestro primer distintivo: iglesia santa. Amén. Gloria a Dios. Vamos a pasar al segundo. Ahora sí. Guarden los tomates, aguántenlos, todavía no. Iglesia católica. Ok, vámonos despacio. Sé que esto puede sonar raro. Primero tenemos que saber y entender que no somos católicos romanos, o sea, no somos la iglesia católica que conocemos. Es más, esa iglesia es una iglesia que ha sido denominada por los reformadores como una iglesia herética. Una iglesia, los reformadores a ellos mejormente le llamaron iglesia papista. ¿Por qué iglesia papista? Porque sin el Papa no hay iglesia, sin el Papa no hay escrituras, sin el Papa no hay comunión, sin el Papa no hay orden de culto. Tal cosa no lo vemos en la tradición, tal cosa no le enseñaron los apóstoles, tal cosa no la vemos en la palabra de Dios, ¿sí?
no somos católicos romanos, ¿sí? Sé que también puede sonar raro el término de iglesia católica, porque, ¿sabes una cosa? La iglesia cristiana evangélica ha estado siendo vacunada por el modernismo desde hace algunos años atrás. Desde que inició todo esto de la prosperidad, 1900, 800 me parece, ¿sí? Desde que aquel hereje combinó el humanismo con la teología y desprendió algo que se llama teología de la prosperidad, desde ese entonces hasta hoy, la iglesia evangélica ha estado siendo vacunada. Y somos bombardeados, y nuestros jóvenes son bombardeados. Y tú no puedes ver a un joven que viva en una doctrina cristiana si no le pones a cantantes como Majo y Dan, como Jesús Herán Romero, que ya se fue al catolicismo, ¿sí? Como Fuego Santo, que andan hablando maldiciones y se ponen tatuajes o piercings, y luego van a las iglesias. No, es que no pasa nada, es que mira, él es ministro y lee la palabra y habla, pero ves a un pastor de Hilson con todos los brazos tatuados, con short y chanclas en el altar, y tú dices, no, pero es que Dios me ama, es que él predica la palabra de Dios y él nos recibe a todos, y la iglesia está muy grande, por eso es una iglesia de Cristo, porque está llena de gente, hay 5,000 personas ahí metidas. Hemos sido vacunados, ¿sí? Tú vas con un pastor de eso y le mencionas la palabra liturgia, y este pastor te dice, no, eso es católico, eso es del diablo, eso es religioso, fariseo, no sé qué, nos va a tachar de fariseo, ¿verdad? Tenemos que regresar a la tradición de la iglesia desde el libro de Hechos. Y la única forma de regresar ahí es abrir nuestro corazón a la palabra de Dios y entender lo que ellos vivían y hacían como práctica, como su vida de fe, y lo que la gente después de ellos también vivían y enseñaban, ¿sí? Este término, el término católico, fue usado no por la Iglesia Católica Romana en el año 350 después de Cristo, no. Este término ya estaba y era utilizado desde la era patrística, los padres que son los sucesores de los apóstoles. Este término fue usado por San Ignacio de Antioquía. ¿Alguien sabe quién es él? ¿Sí? Nomás uno, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué es que no sabemos este tipo de cosas? Porque estamos vacunados con el modernismo. Estamos vacunados con las luces, con el humo, con la discoteca. Ahí andaban unos bailando break dance, otros el 21 de octubre se ponen disfraces en Halloween. Estamos vacunados de todo ese mugrero, que no nos centramos en escudriñar la historia de nuestra iglesia. Nuestra iglesia tiene historia, ¿sí? Nuestra iglesia que fue fundamentada, que tiene un fundamento, ¿sí? Que es verdadero, que es eterna, que las puertas del Hades no prevalecen contra ella, tiene una historia detrás, ¿sí? Este hombre fue discípulo del apóstol Pablo y del apóstol Juan, ¿sí? Fue discípulo directo de ellos, él estaba con ellos, ¿sí? Ellos los guiaron, ellos le enseñaron las escrituras, ellos le presentaron el evangelio, ellos le presentaron que ellos fueron testigos oculares de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Y este hombre utilizó este término, el término católico, por primera vez en el año, me parece que fue como 80, 100 después de Cristo, ¿sí? Y él no estaba diciendo, no, es que el término católico hay que poner un papa con concilios y todos tienen que hacerle caso al papa y vamos a poner la virgencita ahí. No, él no estaba diciendo nada de eso. Con este término, este hombre que fue discipulado por el apóstol Juan y por el apóstol Pablo, él englobó tres cosas que distinguen a la iglesia de Cristo Jesús, ¿sí? Tres cosas que las vamos a ver. La primera, el término católico significa universal, ¿sí? Católico, del latín originalmente al español es universal. Entonces el primer término es que la iglesia, tú y yo, y todo el cuerpo de Cristo a nivel mundial, porque no nomás estamos aquí en Juárez y Nuevo León, hay una iglesia perseguida allá en Corea del Norte, hay una iglesia perseguida allá en China, en Japón, en todos los países, y ahí se mueve el nombre del Señor, se mueve el evangelio. Bueno, todos en conjunto, por la fe en el Señor Jesucristo, somos una iglesia, y eso se le conoce como iglesia universal. Después lo segundo es que la iglesia es universal en el sentido global. Este término que acabo de decir, eso es el sentido global. La iglesia universal
es que cualquier persona de cualquier raza, de cualquier país, de cualquier idioma, de cualquier color, por la fe en Jesucristo, puede ser parte de la iglesia. Y el último es que la iglesia tiene una esencia litúrgica. ¿Qué significa eso? Que pues yo no le puedo poner luces de discoteca aquí. No puedo celebrar el 31 de octubre con disfraces, porque eso no es santo, eso no va acorde a la Biblia. Tenemos que guardar el orden y la santidad de culto, ¿verdad? Amén. Entonces vamos a irnos uno por uno. El término iglesia universal lo hemos encontrado en el libro de Hechos, capítulo 10, versículos del 9 al 15. Vamos para allá. Hechos, capítulo 10. Capítulo 10, vamos al versículo 9. Hermanos, esto está tremendo, Dice así la palabra de Dios. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban de la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Hermanos, cuando los primeros cristianos recibieron el Evangelio, ellos tenían un problema. Y el problema que ellos tenían es que ellos creían que el Evangelio solamente era para la nación de Israel. Tú y yo como mexicanos, los gringos de Estados Unidos, los de los países de Latinoamérica, para ellos no podríamos recibir el Evangelio porque fue a ellos. Tremendo, Era una piedra de tropiezo tremenda, porque Dios, dice la palabra de Dios, que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todo aquel, no importa de dónde vengas, no importa tu color, no importa tu idioma, no importa tu raza, no importa tu cultura, todo aquel que crea que Jesucristo es Dios, que Él murió, que Él resucitó, y le reciba en su corazón y lo crea, lo atesore, pero de verdad, hermano, no falsamente, que lo atesore de verdad, que verdaderamente Él reciba al Señor y que se convierta. Es un hijo de Dios, es miembro de la iglesia, ¿sí? Vamos a pasarnos al versículo 27 ahí mismo. Aquí mismo Pedro nos hace ver esta revelación. Dice: y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Inmundo. Yo creo que aquí nosotros lo tenemos de ganar, porque somos mexicanos, hermanos, ¿sí? Nosotros, si hubieran hecho una lista, yo creo que nosotros hubiéramos ido hasta el último, hermanos. Pero el Señor no es así. El Señor hizo que todas las naciones, a través de su Hijo, puedan ser salvos. Amén. Amén. Lo segundo es que somos una iglesia universal en el sentido global. ¿Qué es esto? Como mencionaba ahorita tú y yo estamos aquí, el Nuevo Pacto, el cual es Nuevo León. Hay otras iglesias alrededores en cuales hay iglesias en Apodaca, hay iglesias en todo Nuevo León, hay iglesias en todo México, hay iglesias en toda América, y finalmente hay iglesias en todo el mundo. Amén. Todas estas iglesias
siempre y cuando se adhieran a la doctrina de los apóstoles y reciban por la fe el Evangelio, son parte del cuerpo de Cristo. Son parte de la iglesia de Cristo. El cuerpo de Cristo es uno. ¿Sí? Es uno. Ah, pero es que aquel es bautista. Ah, pero es que aquel es pentecostal y es bien desordenado. Ah, es que aquel bautista no cree que se pueden hablar en lenguas y yo sí hablo lenguas. Bueno, pues ni modo. Sí, ni modo. Vamos al libro de 1 Corintios 12. 1 Corintios 12. 12 y vámonos al versículo 12. ¿Amén? Dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie: ¿por qué no soy mano? Porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si dijera la oveja: porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. ¿Sí? Y lo hemos dicho otras veces, tenemos que aprender a lidiar con esas diferencias que tenemos. Yo sé que hay cosas que nunca vamos a creer igual que un bautista, yo sé que hay cosas que nunca vamos a creer igual que un pentecostal. Si traemos a un presbiteriano, hay cosas que nunca vamos a creer igual que él, pero son nuestros hermanos. ¿Sí? Son nuestros hermanos, amén. ¿Por qué es que nuestros hermanos? Bueno, pues porque ellos recibieron al Señor. Porque a través de la fe en Jesucristo, ellos también son salvos. Y tenemos que ser maduros. ¿Sí? Porque la verdad, ahorita, pues, hay iglesias que son muy egoístas. Hay pastores que son muy egoístas. No, es que todos están mal y yo estoy bien. Esto es muy bien, esto es lo correcto y todos están mal. Esos son herejes, los bautistas son herejes, los metodistas son herejes, los pentecostales son herejes. Espérate, ¿y tú? Tranquilo, son tus hermanos. Sí, los herejes son otros, ellos son tus hermanos. Amén. Tenemos que madurar, hermano. Ya no podemos andar ahí peleando. No, es que tú y que el otro. Claro, o sea, no podemos llamarle hermanos a alguien que es hereje, a alguien que dice que Jesús no es Dios, a alguien que no cree en la Trinidad, ¿sí? A alguien que es un lobo. O sea, ahí sí hay diferencia. Pero usualmente la mayoría de las denominaciones que tienen una confesión de fe definida son iglesias sanas, ¿sí? Son iglesias que se adhieren a la doctrina de los apóstoles, y son iglesias que por la fe en el Señor Jesucristo, sus miembros son salvos, ¿sí? Son salvos. Así que haz las paces, ya no te pelees con el bautista, ya no te pelees con el pentecostal, vamos a hacer las paces, ¿sí? Vamos a amarnos mutuamente, ¿va? Oye, pero es que en esa iglesia, en el altar, bailan break dance, se ponen de cabeza y se arrancan los pelos. Bueno, pues ya, ¿eso a mí qué, va? Pues muy seguramente no vamos a ir ahí, va, porque pues, tampoco no es correcto. Pero yo considero que aún en iglesias así, creo yo que Dios mantiene un pueblo, un remanente que ha mantenido la santidad, y esos hermanos son hermanos, ¿sí? Ahora, los hermanos que están en Corea del Norte, hay iglesias ahí que son perseguidas, son nuestros hermanos. Porque cuando Cristo venga, Cristo no viene por la iglesia metodista, Cristo no viene por la iglesia pentecostal, Cristo no viene por la iglesia apostólica, no viene por la iglesia bautista, Cristo viene por su iglesia. Amén. Cristo viene por su iglesia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Espero yo que se haya entendido este punto. Y lo último es la liturgia. Hermanos, en este punto hemos decidido en común acuerdo aterrizarlo en las Escrituras
hay un extremo donde si tú vas, hay algunas iglesias metodistas, me parece que hay en Chihuahua, y tú vas a entrar y das cuenta que es una iglesia católica, vas a sin imágenes, vas a ver al pastor con sotana, ¿sí? Y por el otro lado está el otro extremo de que si te vas a Hilson, yo personalmente yo diría, pues la de Hilson yo prefiero ir para la otra, ¿va? Pero vamos a dejarlo de elección personal. Pero aquí localmente, hablando de la iglesia Nuevo Pacto, porque cada iglesia tiene su estructura, aquí lo que hemos acordado aquí, para que no se la quieran, no, es que ya el pastor, no se la quieren. Lo que hemos acordado aquí es lo que siempre hacemos, basarnos a la Escritura, basarnos a la palabra de Dios. Y en ese sentido, nosotros, nuestra liturgia como iglesia, son los sacramentos, que es el bautismo y la Santa Cena, la predicación de la doctrina de los apóstoles, la oración y la alabanza. ¿Cuánto van a la oración? Viernes a las 7. Y el evangelismo y el discipulado. ¿Cuántos están yendo al discipulado? ¿Verdad? No se lo esperaban, ¿verdad? Vamos a ser puntuales en ese tema, ¿sí? Esto es lo que forma parte de nuestra liturgia como congregación local, porque lo vemos, ¿sí? Lo vemos. Necesito avanzar, pero cada uno tiene su razón en la Biblia. Los sacramentos y el bautismo lo vemos en Hechos capítulo 2, versículos del 40 al 42. La predicación consistente de la doctrina de los apóstoles la vemos en 2 de Timoteo 4, 2. La oración y la alabanza la vemos en Hechos 13, del 1 al 4. Y el evangelismo y el discipulado lo vemos en Mateo 28, del 18 al 20. Son las cosas que formalmente como congregación hemos decidido decir, esto es nuestra liturgia, ya déjate de cosas que si las faltas, que si no, pues ya que eso sea cada quien, ¿sí? El único parámetro dice ahí, pues con decoro, bueno, pues nomás con decoro y ya, yo no puedo decirle, oye, no, es que, mira, ya no podemos faltar tarde, ya vamos a dejar el maquillaje, y no podemos hacerlo porque la Biblia no me da ningún parámetro para hacer eso. El parámetro que me da es, a la luz del Espíritu Santo, utiliza el decoro que Él te dé, y así mero, vamos a darle, ¿sí? Vamos a enfocarnos en predicar el Evangelio, vamos a enfocarnos en mantener nuestra santidad con el Señor, amén. Gloria a Dios. Este concepto es lo que se conoce como Iglesia Católica. No es una virgen pintada ahí, no es un padre, no es un papa, no hay tal cosa como la Asociación Apostólica. No es nada de eso. El término original es este, ¿sí? Lo que vimos: iglesia global, iglesia universal y iglesia con liturgia. Vamos al último punto, para ya, se nos está yendo el tiempo. El último es iglesia apostólica. Primero quiero que veamos qué no es una iglesia apostólica, ¿sí? ¿Qué no es una iglesia apostólica? Una iglesia apostólica no es una iglesia que tiene a un apóstol que la supervisa. Eso no es una iglesia apostólica. Una iglesia apostólica tampoco es una iglesia como la católica romana, que dice que hay sucesión apostólica y que Pedro fue el primer papa y tiene que haber un papa que nos gobierne. Eso tampoco es iglesia apostólica. Ya lo veíamos ahorita, Jesús no le dijo a Pedro que era papa, ni siquiera utilizó esa palabra, ¿verdad? Eso es un error de interpretación doctrinal. Lo segundo, no necesitamos un apóstol que supervise. Yo considero que no. Creo que sí es bueno, como es nuestro caso, que un pastor no esté solo. Creo que sí es bueno que las decisiones, así como lo hacían los apóstoles, se tomen en común acuerdo, ¿sí? Alguna vez a alguien le llamó la atención, oye, pero es que ¿por qué ahí toman decisiones en conjunto? Caray, espérate, pues es que la palabra de Dios lo dice. Los apóstoles que anduvieron con él, que lo vieron, que hablaron idiomas, hermanos, ellos mismos cuando eligieron al sucesor de Judas, no dijeron, no, pues nosotros, ya somos buenos, tú, no. Dice, ¿qué fue lo que hicieron ellos? ¿Qué hicieron? Vamos a ponernos de acuerdo, vamos a orar, a estar de acuerdo, ¿sí? Que sea una decisión mutua en oración, lo que nos muestra el Espíritu Santo, y tomamos la decisión. Es sumamente peligroso que haya una persona en la iglesia que tenga toda la autoridad y que se haga todo lo que él dice.
Que digan, no, porque yo lo digo, así se va a hacer. Y si no lo digo yo, no se hace. Cuidado. Tales iglesias son iglesias que tienden a caer en herejías y en destrucción por parte del enemigo. Yo considero que hay muchas iglesias sanas y buenas, y aquí somos una de ellas, porque aquí manejamos la rendición de cuentas. Y si alguien de alguna otra iglesia tomara la decisión de ir a una iglesia, yo lo que le diría es, revisa y supervisa nada más que la doctrina sea bíblica y que el pastor no sea el apóstol de máxima autoridad, que tenga la autoridad por arriba. De ahí en fuera, dale para adelante, ¿sí? Porque es sumamente peligroso que un pastor esté solo, es sumamente peligroso, ¿sí? El hombre es malo, ¿sí? El hombre tiene tendencias hacia el mal. El pastor necesita estar acompañado, ¿sí? Decisiones en acuerdo, siempre obviamente en primer lugar el Señor, ¿sí? Los apóstoles, hermanos, los apóstoles de Cristo, ellos fueron encarcelados, ellos fueron perseguidos, sufrieron el evangelio, predicaban el evangelio con poder, extendieron el evangelio de Cristo a otras naciones y esto les costó la vida. Fueron apedreados, fueron crucificados, fueron decapitados, fueron encarcelados, fueron azotados, fueron injuriados. A Pablo, al apóstol Pablo, tremendo hermano, no, es el ungido de Dios. Sí, el ungido de Dios, lo amarraron, se lo llevaron arrastrando y casi lo dejan muerto ahí. Y tú invitas a un apóstol como Cash Luna y te cobran lo que cuestan 5 casas de Infonavit por venir a predicar. Al contado, y se me hace que hasta le sales debiendo, porque a lo mejor no completas. El apóstol Pablo, ¿cuánto cobraba? ¿En qué jet viajaba? ¿En qué carro de marca viajaba el apóstol Pablo? Yo no digo que si hay apóstoles que no, ahorita no voy a meter en eso. Ahorita, si quieren saber mi opinión, platicamos ahorita al final. Si van a vender algo ahí, echamos unos tacos, como siempre digo, para no meterme en broncas porque estamos en rey. Pero creo yo que un apóstol no es tal como lo que conocemos hoy en día. Eso no son los apóstoles. Vemos a la luz de la verdad lo que vivían los apóstoles, lo que predicaban, lo que enseñaban, lo que sufrían. Y vemos a un apóstol que cobra 5 casas de Infonavit por venir a predicar, hermanos. Está tremendo eso. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Esto es una iglesia apostólica. Aquí está. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el 8. Aquí está lo que es una iglesia apostólica. Dice la palabra de Dios: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué es una iglesia apostólica? Una iglesia apostólica es la que se adhiere, se apega, lee, escudriña, entiende, se somete a la doctrina, a la sana doctrina enseñada por los apóstoles. Eso es una iglesia apostólica.
¿Quieres hablar de sucesión apostólica? Bueno, nuestra sucesión apostólica es la palabra de Dios. Nuestra sucesión apostólica es que nos mantenemos firmes en la palabra de Dios, predicando la sana doctrina y echando fuera toda herejía, toda doctrina de demonios. Doctrina de demonios, hermanos, porque dicen, ay no, es que es un punto de vista. Lo que tú le llamas punto de vista, Pablo le llama doctrina de demonios. Tenemos que ser muy cuidadosos, hermanos, porque hoy en día hay mucha doctrina de demonios por ahí enseñando falsas doctrinas a la iglesia. Esa es una iglesia apostólica, una iglesia que se somete a la autoridad de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y ya por último, hay un pacto de Dios. Hay un pacto con su iglesia. Yo me siento muy privilegiado de ser parte de la iglesia verdadera de Cristo. Tú igual, o deberías. Siéntete privilegiado y orgulloso de que eres un miembro de la iglesia original, la verdadera, la fundada en Hechos 2 de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ser orgullosos de eso. ¿Y sabes algo? No, hombre. Dios te ve con unos ojos, nos ve con unos ojos que no te imaginas cómo nos ve. La iglesia, pues la hemos regado, no somos perfectos, fallamos, caemos, tropezamos, a veces no buscamos al Señor, no trabajamos lo suficiente, y aún así, el Señor ama tanto a su iglesia y la anhela tanto, que Él anhela ese encuentro cuando seamos arrebatados en la vida. Éxodo capítulo 19, versículo 5 y 6. Mira la forma en cómo el Señor nos ve a la iglesia que es santa, la verdadera iglesia católica y la iglesia apostólica que somos tú y yo. Mira cómo nos ve. Versículo 5. Dice así: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Mi especial tesoro. Dale gloria a Dios por eso. Gloria al Señor. Somos el especial tesoro de Dios. Dios nos ve así, ¿sí? Y nosotros no hicimos nada. Él fue el quien nos compró. Y nos ve y nos dice, y nos ve, y el Señor dice, de todo lo que hay, de todos los otros pueblos, de toda la tierra, dice Dios, el Señor, mi iglesia es mi tesoro especial. Mi iglesia es mi tesoro especial. Gloria a Dios. Eres un tesoro de Dios. Eres un tesoro de Dios. Dale gloria a Dios por eso. Y somos un reino de sacerdotes y de gente santa. Gente santa. Este es el pacto de Dios. Que tú y yo somos el reino de Él. Tú y yo somos el pueblo de Dios. Tú y yo somos un pueblo que es amado por Dios, que es atesorado por Dios, que ha sido justificado y limpiado por Dios. Y el Señor nos ve como un tesoro especial. Un tesoro especial. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.